¿Eso? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en este webinar que se llama Desafíos, Reconocimientos y Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, que es parte del taller de sustentabilidad que dicta la UTEM a todos sus estudiantes de todas las carreras. Y en esta ocasión tenemos en línea a 4 cursos de este taller de las 10 secciones que hay este semestre. Y nos acompaña hoy día los profesores del taller, Viviana Contreras, que nos organizó este webinar. Muchas gracias, Viviana. Loreto Seitón, y nos acompaña también María Claudia Ormazábal. Bueno, yo quien le habla, yo soy el director del programa de sustentabilidad y también soy profesor del taller de sustentabilidad. Tenemos invitados de lujo hoy día, pero antes de eso vamos a pedirle a Claudia que nos dé unas palabras de introducción. Claudia es la encargada del programa personal y social de la universidad. Ok, Claudia. muchas gracias. Bueno, primero buenas tardes a todas y todos los estudiantes en esta modalidad tecnológica en la que nos hemos visto obligados a utilizar para enfrentar esta contingencia que nunca antes vista, sin precedentes. Quiero agradecer especialmente a los expositores invitados, a Sandra Vilardi, José Luis Brito, por haber aceptado generosamente esta invitación a esta actividad formativa de nuestros estudiantes. Yo quisiera señalar un par de ideas muy cortitas. Primero, que para el programa de desarrollo personal y social es muy importante tener esta alianza, este vínculo con el programa de sustentabilidad de la universidad. Programa que además es inédito y pionero en nuestro país. Eso es importante destacarlo. El objetivo de este seminario en esta modalidad, todo esto aprendí lo que significa el webinar, no tenía claro el tema, pero lo entendí. La idea es cerrar la primera unidad del taller, que tiene que ver con integrar principios básicos de la ecología y la biodiversidad. Yo creo que todos hemos visto, particularmente los estudiantes, a ellos les dirijo estas palabras, hemos visto cómo el planeta ha descansado estos días de tanto y excesivo, ¿cómo decirlo?, abuso que hacemos. Y producto de esta crisis actual, hemos visto cómo se ha paralizado la producción, las grandes producciones, y eso ha afectado positivamente la disminución de la contaminación y la huella de carbono. Es como el lado bueno que ha tenido esta crisis, ¿no? Yo quisiera nada más que darles la bienvenida y decirle a los estudiantes que el objetivo último, la gran máxima que tiene este taller, es precisamente lograr generar conciencia sustentable para enfrentar el mundo que se nos viene. Así que bienvenidos y con nuestros oídos bien abiertos a escuchar a nuestros invitados. Muchas gracias. Ya, bueno, gracias a Claudia por tus palabras. Y ahora empezamos con Sandra, pero Sandra, tú no puedes compartir pantalla, ¿no? Necesito que me habilites el permiso para poder compartir la pantalla. ¿Alguno de los organizadores podría darme la opción de compartir? Vale, deja buscar dónde autorizar. Creo que si te vas a participantes y me señalas... Sí, es que te señalo y estás solo, dice invitado, y no da opciones para nada más. Eso ya lo había hecho, pero no... Lo otro, Oscar, lo otro es que ella mande el PPT a Viviana y Viviana lo proyecte. Ay, espérate, Santita, aquí, no, aquí está. Vale. Ya, ahí, ahora deberías poder presentar.
Ahora sí puedo presentar. Ya. Voy a presentar entonces a nuestra primera invitada de esta tarde. Es la señora Sandra Vilardi. Ella es bióloga marina y doctora en ecología y medio ambiente. Actualmente es profesora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y fue profesora de la Universidad del Magdalena y decana de su Facultad de Ciencias Básicas. Su trabajo está enfocado en el análisis de servicios ecosistémicos en el marco de servicios de los sistemas sociológicos y su resiliencia, con un énfasis en el análisis de los humedales. Fuera de todo esto, Sandra es una bellísima persona, muy comprometida, muy reconocida en su país y a la cual tengo el honor de conocer y aceptó gentilmente esta invitación. Así que Sandra, todo tuyo el escenario. Oscar, muchísimas gracias. Primero por la invitación y segundo por esas palabras tan bonitas. Déjame que estoy intentando compartir. No, ya está compartiendo. Sí, bueno, pues entonces quisiera ampliar esto. Perfecto. Entonces, no, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder acompañarlos por medio de la virtualidad. Yo creo que este tiempo que estamos transcurriendo todos nos hace, a pesar de que nos tiene alejados, realmente creo que nos está acercando y afortunadamente podemos tener este espacio. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones que pudieran ayudarnos a entender un poco este tema de cómo la biodiversidad contribuye al bienestar humano. Sé que ustedes en su taller de sustentabilidad han estado trabajando mucho con los temas de biodiversidad y yo quisiera darles una ventana sobre cómo podemos sistematizar y clasificar todas esas contribuciones al bienestar humano para poder entender un poco en dónde estamos en cuanto a la crisis global muy asociada a la biodiversidad y por dónde podríamos tener elementos para que cuando volvamos a una nueva normalidad volvamos mejor y efectivamente con unos propósitos mucho más sustentables. Entonces yo quisiera dividir la charla como en cuatro bloques. Uno, poder retomar cómo entendemos la biodiversidad en el marco de los sistemas socioecológicos, ese enfoque ya más integrador para no seguir separando la biodiversidad de lo que también somos como sociedad y como cultura, poder entender un poco esos flujos que vienen de la biodiversidad que llamamos servicios ecosistémicos y su relación con el bienestar humano, luego poder hacer una mirada sobre esta crisis global y esa distribución inequitativa de los beneficios de la biodiversidad y luego terminar en unas reflexiones. Sé que ustedes en las clases anteriores seguramente han estado hablando de cómo la vida en este planeta funciona, muy relacionado con, por ejemplo, la distribución del agua en este planeta, el ciclo del agua, cómo funciona diferente, cómo interactúa con el relieve y gracias a eso pues nos da origen a la biodiversidad en el planeta distribuida de una manera muy heterogénea, ¿cierto? La base de la vida es el agua y cómo se distribuye de manera muy heterogénea en nuestro planeta y eso es muy importante al momento de entender lo que está sucediendo con la crisis ambiental global. Entonces, teniendo en cuenta que queremos romper un poco con esa fragmentación que ha habido, sobre todo en este último siglo, en que la sociedad se desligó de la naturaleza, se ha venido reinterpretando muchos conceptos y uno de ellos es el de cómo volvemos a esa relación entre naturaleza y sociedad. Este concepto de sistemas socioecológicos es un concepto bastante útil porque además de volvernos a integrar en el territorio, nos da herramientas de la comprensión desde los sistemas complejos adaptativos. O sea, nos permite entender desde la complejidad las maneras en que la naturaleza y los humanos nos acoplamos en el tiempo y en el espacio. Y poder entenderlo como un sistema complejo adaptativo nos permite entender que las dinámicas que se dan entre la naturaleza y los humanos son dinámicas no lineales, o sea que hay unos umbrales de cambio, tenemos una alta incertidumbre y hay procesos de retroalimentación, que en estas relaciones hay múltiples propiedades emergentes y hoy estamos viendo ante la pandemia del COVID-19, pues el COVID como un proceso emergente en el marco
global de los sistemas socioecológicos. Nos permite también entender que los sistemas socioecológicos funcionan de manera jerárquica, pero están organizados. No quiere decir que solamente lo que suceda a escala superior determina lo que sucede a escalas más pequeñas, sino que las escalas más pequeñas determinan lo que pasa a escalas superiores. Y de nuevo traigo el ejemplo del COVID, un virus infinitesimalmente pequeño nos tiene guardados a todo el planeta en casa. Pero también nos ayuda a entender el concepto de sistemas socioecológicos, que son sistemas que se pueden autoorganizar, que son adaptativos, que responden a los cambios. Y gracias a esa capacidad de organización podemos hablar de la resiliencia de estos sistemas como un atributo para absorber el cambio y adaptarse, muy de la mano de la diversidad. O sea, los sistemas socioecológicos fundamentalmente están basados en que en la medida que tengamos mayor diversidad, no solamente de biodiversidad, sino de diversidad cultural, de diversidad de organizaciones, de diversidad de sistemas de conocimiento, podremos absorber y adaptarnos mejor al cambio y renovarnos. Entonces, este concepto puede ser muy útil para entenderlo. Nosotros acá en Colombia hemos logrado incorporar este concepto incluso en nuestra Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Por aquí, en mi país, somos muy buenos haciendo leyes y documentos políticos, pero nos cuesta mucho aplicarlos, así que lamentablemente esta política todavía le queda mucho para poderse cumplir debidamente. Entonces, si vemos este enfoque de sistemas socioecológicos a una escala jerárquica, este es un gráfico bien interesante que nos muestra cómo que era el sistema socioecológico inicial que les mostré, pues obviamente responde a procesos de sistemas ecológicos, del proceso ecológico a nivel global, y que también hay unas retroalimentaciones con los sistemas sociales a nivel global. Y vemos aquí al lado un par de gráficas, un par de señales sobre las escalas temporales y espaciales. Esto a veces nos cuesta mucho entenderlo, y es que el funcionamiento socioecológico depende de procesos que son más lentos y otros son mucho más rápidos. Entonces necesitamos entender la velocidad de los procesos dependiendo la escala en la que estamos trabajando. Hay un tema muy importante en esta relación de biodiversidad y sociedad que tiene que ver con los flujos. Los flujos fundamentalmente, y recordemos que estamos en un planeta en donde la termodinámica es la que gobierna el planeta, o sea, la manera en que la energía se mueve y se transforma, pues obviamente eso es importante para entender los sistemas socioecológicos. Y lo que este enfoque de sistemas socioecológicos también nos dice es que toda esa energía fundamentalmente que nos da el sol y que es captada por la biodiversidad, genera una serie de flujos también de materia, de energía y de información que impactan de manera directa a la sociedad, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y la sociedad genera una serie de mecanismos de gestión, ya sea desde los más antiguos, como son los sistemas de conocimiento, hasta los más sofisticados, como pueden ser las normas y las leyes. Y ese flujo, que fundamentalmente es de información, controla cómo la naturaleza está funcionando en algunos lugares. Entonces, este es un enfoque termodinámico completamente. Es un enfoque en el que nosotros queremos comprender esas conexiones entre la naturaleza más allá de la biodiversidad, sino cómo la biodiversidad transforma la energía, genera esa gran diversidad de mecanismos en la que impacta la sociedad, ya sea, como les decía, por medio de materia, energía o información, y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, esa disposición de la materia y de la energía en el planeta, muy asociado al agua y al relieve, pues nos da como resultado la diversidad de ecosistemas. Y yo aquí solamente les traje un pequeño mosaico de algunos de nuestros ecosistemas en Colombia, que bueno, somos un país tropical, uno de los países megadiversos, y tenemos muchas cosas, no en tantas extensiones, pero sí tenemos una gran extensión. Países como el de ustedes, como Chile, que también tiene una gran cantidad de biodiversidad, la tiene mucho más congregada en algunos ecosistemas que tienen una productividad muy alta en cuanto a la riqueza de los individuos por especie. Nosotros tenemos muchas especies, poquitas, pero ustedes logran tener
han logrado, la biodiversidad en las zonas templadas ha logrado adaptarse para generar más volúmenes de biomasa por número de especies. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quería darles un poquito también los orígenes de por qué, de dónde empezamos a hablar con mucha fuerza sobre el tema de servicios ecosistémicos. Por allá en el año 2000, ya hace 20 años, Kofi Annan, cuando era secretario general de las Naciones Unidas, autorizó a los gobiernos del mundo, por medio de 4 convenciones internacionales, a poder entender cuál era esa relación que estaba pasando entre la pobreza y la biodiversidad. Él estaba muy preocupado porque sentía que en la medida que la sociedad avanzaba, estábamos en los momentos en los que más innovación tecnológica teníamos, más recursos financieros circulaban, la brecha asociada a la pobreza iba aumentando. Entonces, él le pidió a los gobiernos que pudieran iniciar esto que se llamó la evaluación de los ecosistemas del milenio, que fueron más de 1.300 científicos de todo el planeta, y la conclusión principal fue que la biodiversidad genera una serie de servicios ecosistémicos que son la base del bienestar humano. Y también concluyeron que del buen funcionamiento de estos ecosistemas, tanto de los acuáticos como de los terrestres, depende no solamente el futuro económico, sino el social y el cultural de nuestra sociedad. ¿Cómo llega la evaluación de ecosistemas del milenio a esta conclusión? Ellos generan este esquema que realmente es bastante interesante y nos dice, vean, los servicios de los ecosistemas, o sea, todos esos productos, y como les decía, productos o información o energía que se derivan del funcionamiento de los ecosistemas, se pueden clasificar en 3 tipos. En su momento hablaron de un 4º tipo de apoyo, pero fundamentalmente estos son funciones ecológicas. De las funciones ecológicas, entonces podemos ver que hay 3 tipos de servicios ecosistémicos: los servicios de aprovisionamiento, los de regulación y los culturales. Estos servicios, según esa conclusión de la evaluación de ecosistemas del milenio, van a tener una interacción directa con algunos de los 5 componentes del bienestar. El color de las flechas nos están indicando de si esos servicios tienen una interacción por medio del mercado o no, y el grosor de las flechas es qué tan fuerte es esa intensidad con el bienestar humano. Entonces nos están diciendo cómo, por ejemplo, los servicios de aprovisionamiento, en donde encontramos el alimento, el agua dulce, las maderas y las fibras, los combustibles, tienen un alto impacto, son flujos que están muy mediados por el mercado y tienen una gran importancia, por ejemplo, para la dimensión del bienestar asociado a los materiales con una vida decorosa. Pero vemos cómo la regulación, los servicios de regulación, o sea, cómo se hace la regulación del clima, la regulación hidrológica, la regulación de enfermedades, aunque no tiene un gran peso en el mercado, digamos que no son servicios que estén mediados por el mercado, tienen un gran impacto, por ejemplo, en componentes del bienestar como la seguridad, igual los materiales esenciales para una vida decorosa o la salud. Ay, perdón. Entonces, este esquema es muy potente porque nos ayuda a entender cómo hay unos servicios importantísimos para la vida diaria, unos que están, relacionados con el mercado y que hacen parte de las transacciones del mercado, y otros que no necesariamente, y si se dan cuenta, la mayoría no están dentro del mercado. Entonces, aquí yo quiero hacer una primera reflexión para la que la tengan en cuenta. Cuando normalmente hablamos de servicios ecosistémicos o de servicios ambientales, estamos pensando muchas veces en cómo el mercado facilita esto, o cómo, por ejemplo, generamos mercados para, por ejemplo, el secuestro de carbono. Fíjense cómo ese tipo de visiones, que son importantes, nos dejan por fuera un montón de servicios ecosistémicos que siguen siendo fundamentales para el bienestar de las personas. Otro de las conclusiones que nos lleva a la evaluación de ecosistemas del milenio es que nos dice, miren, en el planeta tenemos unos impulsores indirectos de cambio. Estos procesos tanto demográficos, económicos, sociopolíticos, de ciencia, tecnología, culturales y religiosos, que están generando normalmente política pública o políticas de mercado que generan en los territorios a manera local generadores indirectos de cambio.
generadores directos de cambio. ¿Cambios como cuáles? Como el cambio en el uso de la tierra, como introducción o remoción de especies, como inclusión de tecnologías, como incorporación de insumos externos, en fin. Y estos generadores directos de cambio tienen un impacto directo en el flujo de servicios ecosistémicos. Y esto tiene una relación con el bienestar humano. Entonces, lo que nos dice la evaluación de ecosistemas del milenio también es que estamos teniendo problemas muy serios con estos generadores indirectos de cambio porque están generando la transformación y el cambio de los ecosistemas y eso está generando pobreza. En la medida que nuestros ecosistemas funcionen bien y funcionen mejor y estas dinámicas las podamos revertir, podríamos estar ayudando, por ejemplo, a la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida, y más adelante hablamos de esto. Entonces, estas fueron un poco esas iniciativas, esas conclusiones de hace 15 años, porque el estudio de evaluación de ecosistemas del milenio se demoró más o menos 5 años. Hace 15 años tenemos este marco para poder entender esas relaciones de biodiversidad y bienestar humano. Entonces, quiero retomar un poquito el trasfondo de esto. Lo que nos dice entonces es que hay unos procesos ecológicos que permiten que haya un funcionamiento, hay una estructura ecológica que nos da los ecosistemas y que la suma de estos procesos nos da la integridad ecológica. Esto en el tiempo y en el espacio. Esto que podemos llamar en algunos ámbitos capital natural, y sé que en algunos ámbitos suena un poco incómodo este concepto, pero podemos hablarlo como ecosistemas o como capital natural o como estructura ecológica principal, genera, gracias a su funcionamiento, diferentes funciones ecológicas y cuando ya esas funciones ecológicas tienen una relación directa con los humanos, es cuando hablamos de servicios ecosistémicos. Y de nuevo, entonces, esos servicios ecosistémicos tienen un impacto en alguna de las 5 dimensiones del bienestar humano. Vamos a verlos con un poquito más de detalle. Cuando hablamos de servicios de abastecimiento, entonces estamos hablando por esa materia producida o suministrada por los ecosistemas. Es el flujo material, son las semillas, son las fibras, es el agua, es eso que es tangible y concreto. Cuando hablamos de los servicios de regulación, estamos hablando de unos beneficios indirectos obtenidos fundamentalmente por la regulación de los procesos ecológicos. Y aquí estamos hablando fundamentalmente de flujos asociados a la energía, a cómo disminuye o aumenta la energía o a cómo la biodiversidad frena o regula algunos procesos y transformaciones. Y los servicios culturales, estamos hablando de aquellos beneficios no materiales obtenidos por los ecosistemas que están muy asociados con la información. Recordemos que la información es un tipo de energía que viaja a una longitud de onda mucho más pequeña. Entonces, aquí vemos cómo los servicios de los ecosistemas lo que hacen es hacer esa conexión, ya sea por materia, por energía o por información, entre la naturaleza y las personas. Veamos, por ejemplo, cuando hablamos de ecosistemas y funciones, una de las funciones es el mantenimiento de los recursos genéticos, esa diversidad de recursos genéticos que nos va a permitir que tengamos servicios como el alimento. Cuando tenemos funciones como la regulación climática, o sea, la posibilidad de que los ecosistemas nos disminuyan la temperatura o nos regulen la temperatura, nos regulan, por ejemplo, las emisiones y la evapotranspiración, podemos hablar de servicios asociados al disfrute de un clima favorable tan importante, por ejemplo, para el turismo. Cuando hablamos de funciones asociadas a la información estética, o sea, que cuando tenemos ecosistemas que logran generar un mosaico estético y con formas diversas para poder, en la que se logran expresar en el territorio, podemos hablar de, por ejemplo, esa belleza escénica y la posibilidad de servicios recreativos o de turismo de naturaleza. Entonces, entender la biodiversidad en el territorio y en sus expresiones tanto desde la genética hasta la ecosistémica nos permite también poder ver qué flujo de servicios generan y cómo impactan a la sociedad. Voy a darles otros ejemplos para que podamos ver, además, que no solamente es un tema unidireccional, sino que es múltiple y complejo. Por ejemplo, tenemos funciones asociadas al hábitat,
y dentro del hábitat, gracias a la posibilidad de que tengamos mayor complejidad en un hábitat, vamos a tener la posibilidad de que también haya polinización. Esa polinización se convierte en el servicio de agricultura y genera bienes como el alimento, por ejemplo, para un usuario 1. Pero también puede ser usado para que un usuario 2 utilice plantas medicinales. Con esto lo que quiero decir es que un servicio puede ser usado de diferentes maneras según los diferentes usuarios del servicio. Tenemos otro ejemplo. Hay funciones como la de la formación y retención del suelo y la conservación de los bosques de ribera que nos permiten que haya una regulación hídrica. Esa regulación hídrica puede ser súper importante para un tipo de usuario porque le va a permitir tener acceso al agua potable, o para un grupo de usuarios que son los usuarios 2, por ejemplo, que les permite protegerse contra las inundaciones y contra las riadas, o, por ejemplo, puede ser útil para el usuario 3 porque es un usuario que va a poder ir a hacer pesca recreativa en una orilla de un río. Pero si adicionalmente sumamos la función de producción de biomasa, vamos a ver cómo se nos da un servicio adicional, que es el de pesca, que le va a generar alimento a otro tipo de usuarios. Entonces, aquí lo interesante es poder ver cómo, con una serie de funciones, se genera una gran diversidad de servicios ecosistémicos que pueden beneficiar a múltiples y diversos usuarios de esos servicios ecosistémicos. Es muy importante porque el concepto de servicios ecosistémicos siempre va a tener esos dos lados de la moneda. Por un lado, la biodiversidad que me está produciendo el flujo, y por otro lado, las personas que se van a beneficiar de él. No es unidireccional, no es un servicio con un tipo de usuario, no, esto es múltiple y complejo, y por eso aquí vemos un poco la raíz de los conflictos asociados a la distribución de los beneficios de la biodiversidad. Porque a veces lo que hacemos es privilegiar una serie de servicios ecosistémicos sin tener en cuenta la afectación a otros usuarios de los servicios ecosistémicos. Lo vemos muy seguidamente con el tema de la agricultura, por ejemplo, cuando hacemos transformaciones para grandes cultivos industriales, para cultivos que normalmente no van dirigidos inicialmente a alimentos, sino alimento humano, sino para otro tipo de insumos que están generando pérdidas de hábitat y pérdida de tierras para campesinos que logren cultivar su alimento. Entonces aquí empezamos a ver dónde tenemos algunas distorsiones en cuanto a la distribución equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Yo quería como poder hacer paralelos, pero me di cuenta que hay una cosa que nos une a Colombia y a Chile, a pesar de ser países muy diferentes en nuestra composición geográfica, y es que tenemos el mar. Ustedes son un país maravilloso que tiene una gran cantidad de línea de costa y que buena parte de su economía se basa en la economía asociada al mar. Nosotros tenemos dos costas con como hablábamos, con una riqueza mucho menor, una gran riqueza en biodiversidad, pero con menos abundancias de la que ustedes tienen. Entonces dije, bueno, hablemos un poquito de esas contribuciones del mar, del océano y de sus ecosistemas para poder entender este tema de los servicios ecosistémicos. Yo me basé en un artículo muy reciente, que es La Aceleración Azul, que se los recomiendo completamente, en donde el autor, que trabaja con el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, logra identificar cómo esos tres sectores en los que el océano y sus ecosistemas están generando soporte y suministro de servicios ecosistémicos, fundamentalmente asociado al espacio físico como tal, a la extracción de materiales y al alimento. El alimento es algo clave, ¿no? Y es lo que desde que somos humanos en este planeta, los humanos hemos logrado tener fuentes de proteína asociadas al mar, ¿cierto? Ha sido una fuente esencial de alimentos para la humanidad, desde peces, mariscos, mamíferos, reptiles, aves marinas y algas. Y aquí, cuando digo mariscos, pues ustedes más que nadie están privilegiados por esas costas llenas de moluscos tan deliciosos y de peces. Lo que hemos visto es que desde 1960 las tasas del consumo de pescado se incrementaron el doble de la tasa de crecimiento de la población. Entonces el pescado se ha vuelto uno de esos servicios ecosistémicos y de productos del mercado más cotizados.
En el 2017, por ejemplo, la producción mundial de pescado alcanzó un máximo histórico de 173 millones de toneladas, de las cuales el 88% fueron usadas para el consumo directo por los humanos. El otro porcentaje fue utilizado para alimentar otros animales, para otro tipo de productos alimentarios. Actualmente, la pesquería es el sector alimentario de mayor crecimiento y el mayor empleador de las economías basadas en el océano. Ofrece millones de trabajos y es una fuente vital, como ya lo hablábamos, de proteínas y nutrientes para miles de millones de personas. Entonces aquí vemos esa relación súper clara de esos flujos de materiales que nos generan los ecosistemas marinos para el bienestar de la gente y obviamente para tener un impacto muy importante en la economía global. También hablamos que los volúmenes de capturas han aumentado desde la posguerra hasta los 90, luego de que las pesquerías declinaron. O sea, tuvimos la posguerra, lo que hizo fue eso, dinamizar la economía y una economía extractivista fundamentalmente. Pero hasta los años 90, las pesquerías tradicionales tuvieron como un tope y empezaron a declinar. Hemos agotado y hemos sobreexplotado de manera gravísima y alarmante las pesquerías naturales. Sin embargo, la pesca industrial lo que hoy en día tiene es que cubre una extensión 4 veces mayor que la agricultura, ¿sí? Seguimos ampliando nuestra frontera pesquera y cada vez las pesquerías industriales se hacen más lejos y a más profundidad, precisamente por esa sobreexplotación de las pesquerías tradicionales. Por otro lado, hemos logrado también desde 1970 que la acuicultura crezca a una tasa del 8% anual. Es la tasa de crecimiento más importante de cualquier sistema de producción de alimentos en este momento en el mundo. La acuicultura pues se considera un elemento básico en la futura seguridad alimentaria y en el marco de las incertidumbres que estamos viviendo, pues mucho más. Aunque, por ejemplo, la acuicultura marina sigue teniendo muchas limitaciones de suministro de alimento, de capacidades tecnológicas y socioeconómicas, y en la región lo vemos. Ustedes Argentina, tienen capacidades mucho más avanzadas también porque las condiciones marinas favorecen la acuicultura marina. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia no hemos logrado desarrollar una acuicultura marina de impacto. Tenemos una acuicultura de agua dulce, pero la marina sigue siendo un desafío tecnológico precisamente por las condiciones tan frágiles del mantenimiento de los ecosistemas, sobre todo con los temas de aumento de productividad primaria, de la posibilidad de blooms de algas tóxicas, en fin. Otro de esos servicios ecosistémicos que tienen una repercusión muy importante en la economía y en el bienestar de muchos habitantes es que, por ejemplo, lo que les comentaba, que el 27% de la pesca entre los años 50 y el 2010 se destinó a usos diferentes al consumo humano, ¿sí? El 12% de la pesca se está utilizando para alimentar en la acuicultura y para la ganadería y para comida de mascotas. Los vecinos de Perú, la pesquería de la anchoveta peruviana, pues es la pesquería más grande del mundo y fundamentalmente la harina y el aceite de pescado van para esos procesos de alimentación de otros animales y dinamizando la economía de manera muy importante. Hay también un sector muy importante con un crecimiento muy rápido, que es el de los nutracéuticos, que son esos alimentos que tienen moléculas bioactivas con beneficios más allá de lo nutricional. Por ejemplo, el mercado mundial de nutracéuticos marinos se estima en 385.000 millones de dólares, muy asociados, por ejemplo, a este tema de los ácidos grasos, de los omega 3, que mucha gente cada vez consume más. Entonces, no solamente el océano nos genera alimento, sino que también nos genera otro tipo de suministros para nuestro bienestar. En cuanto a otro tipo de materiales que podemos obtener de la biodiversidad marina, por ejemplo, es que tenemos aquí la bioprospección, ¿sí? Debido hay ecosistemas tan particulares como los ecosistemas de profundidad, los arrecifes de coral, que tienen unas condiciones tan particulares de presión, temperatura y salinidad. Se ha podido, por ejemplo, codificar el genoma de muchas especies que pueden tener una posibilidad muy importante de investigación científica para poder aplicar esas
moléculas, proteínas en esta historia, en esta industria también de salud y de biomímesis. En fin, el mar está lleno de esos componentes de la biodiversidad a escala mucho más pequeña, a escala genética, que pueden ser útiles para la sociedad. Hoy en día, gracias a la tecnología remota de muestreo y a los robots, se han podido ya describir más de 34.000 productos naturales asociados a ecosistemas de fondos marinos. Entonces es bien importante, más allá de simplemente el alimento. Otro sector que, por ejemplo, para nosotros, para Colombia es muy importante, y sé que para buena parte de Chile, asociado a esos ecosistemas tan bellos y marinos y andinos, que está asociado a la naturaleza, es el turismo de naturaleza. Nosotros aquí en Colombia tenemos la clasificación de turismo de la naturaleza como en 3 sectores: el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura. Y en el ecoturismo pues tenemos todo ese turismo asociado a la contemplación, al disfrute o al conocimiento del medio natural. O sea, la motivación es contemplar la biodiversidad de manera activa. Entonces tenemos, por ejemplo, el avistamiento de aves, el avistamiento de ballenas, el turismo en áreas protegidas. Pero también tenemos un turismo rural en el que la motivación es realizar actividades recreativas, de esparcimiento en la naturaleza, pero simplemente como un escenario de eso sin una pretensión adicional de conocimiento. Pero también tenemos un sector creciente de turismo de aventura, que es ese turismo que se hace sobre la naturaleza, en cualquiera de sus ambientes, aire, agua o tierra, para poder realizar actividades deportivas de diferente intensidad que usen expresamente la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, hacer parapente, o hacer tirolina o canopy, o por ejemplo en el mar hacer buceo, pesca deportiva, rafting, kayaks en las zonas de agua dulce, el turismo náutico que utiliza nuestros ecosistemas marinos, pero también, por ejemplo, en la montaña hacer trekking, montañismo, rappel, ciclismo, torrentismo, espeleología. Todo eso está asociado a la biodiversidad y, cómo no, el rey del turismo, que es el turismo de sol y playa, pues que depende fundamentalmente de la calidad de la belleza escénica y de las arenas. Y muchos de esos procesos están asociados al funcionamiento, en el caso nuestro, de nuestras playas del Caribe, a los ejercicios, a los procesos asociados a arrecifes de coral y de pastos marinos. Entonces, el turismo es uno de los sectores con mayor dinamismo económico en el planeta y que más empleos genera en buena parte de las ciudades asociadas a estos lugares con belleza escénica. Entonces tienen un impacto directo como suministradores, pero también el turismo tiene un impacto importante en quien hace el turismo, y es en esa sensación, en esos servicios culturales de sensación de placidez, de emocionarnos y conmocionarnos con la biodiversidad, de espiritualidad, de ese sentido de pertenencia con las demás especies del territorio. Quería también comentarles, por ejemplo, cómo desde el Instituto de Resiliencia se empezaron, Johan Roström, que pues me imagino que ustedes lo conocen, y si no, pues súper recomendado. Ellos han hecho todo este análisis asociado a cómo la biodiversidad realmente puede contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta, que es una gráfica no al uso de los ODS, lo que nos dice es, miren, el cumplimiento de estos 4 objetivos que tienen que ver con la biosfera, ¿cierto? El mantenimiento de ecosistemas sanos, de mares sanos, de suministro de agua y de acción climática. Si no logramos estos 4 objetivos, va a ser muy difícil cumplir los otros grupos de objetivos asociados a el bienestar de la sociedad y de la economía. O sea, aquí volvemos a tener esa relación. Este es un esquema bastante, para mí, mucho más apropiado para poder entender los objetivos de desarrollo sostenible, basándonos en que si no logramos que los ecosistemas y la biodiversidad están mejor, no vamos a lograr ni acabar con la pobreza, ni tener mejores ciudades, ni combatir el hambre, ni mucho menos poder tener unas alianzas para la paz, en fin, ni lograr la igualdad. La Convención Ramsar también, hace muy poco, también sacó este esquema de cómo los humedales, por ejemplo, contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hace una relación directa con los humedales. Y esto es muy importante porque a veces
muchos de esos servicios ecosistémicos, como yo les comentaba, no entran en los mercados, pero sí entran de manera directa en los comportamientos colectivos, en las tradiciones, y son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del milenio. Por ejemplo, pues el fin de la pobreza, lo que vemos es que los medios de subsistencia de más de 1.000 millones de personas en el mundo dependen de los humedales, no solamente para la pesca, sino, por ejemplo, para la extracción de fibras y demás. El hambre cero, pues obviamente el arroz, por ejemplo, que es una de las fuentes fundamentales de carbohidrato en el planeta, pues se cultivan en los arrozales. Es el alimento principal de más de 3.500 millones de personas que vienen directamente de los humedales. En fin, o sea, yo les invito a que lo busquen porque no quisiera como detallarme cada uno de ellos, pero sí la Convención Ramsar insiste en que necesitamos reconocer la contribución de los humedales, en este caso, para el bienestar y el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un poco para poder comprender los servicios ecosistémicos? Este es un concepto que tiene una multidimensionalidad, y es que tenemos por un lado que comprender que los servicios ecosistémicos se dan gracias a que hay una estructura y un funcionamiento ecosistémico, y para eso, por ejemplo, debemos hacer evaluaciones biofísicas muy de la mano de los biólogos, los ecólogos, los hidráulicos, en fin, pero que también los servicios ecosistémicos tienen una dimensión social, no se puede entender los unos sin los otros. En la dimensión social podemos ver en los servicios, los impactos en el bienestar, de esos beneficios que se reciben, pero también hay obviamente una dimensión económica y monetaria, que a veces lo que vemos es que toda la multidimensionalidad del concepto de servicios ecosistémicos se ve reducido al valor monetario y desestima las otras dimensiones, y ahí tenemos unos sesgos muy grandes. Entonces, yo quisiera invitarlos a que cada vez que ustedes escuchen a alguien hablando de servicios ecosistémicos, tengan en cuenta que quien les está hablando tanto de la biodiversidad que suministra esos flujos como de las personas que se ven beneficiados, y pueden también incorporar esos indicadores del beneficio. Entonces, perdón que se me repite. Entonces vemos que para poder hablar de servicios a veces también tenemos que entrar en ese enfoque ya un poco más puede ser un poco filosófico, pero también muy práctico y muy realista, que son los valores intrínsecos de la biodiversidad, los valores instrumentales de la biodiversidad y los valores económicos de la biodiversidad. Antonio Machado decía que todo necio confunde valor con precio. Y este es un reto que que hemos venido abordando hace mucho tiempo. Lamentablemente, la biodiversidad y los beneficios que nos daba la biodiversidad se quedó perdido en esa economía del mercado que no lograba atrapar muchos de esos beneficios de la biodiversidad. Los beneficios de la biodiversidad podrían estar siendo parte de eso que llamamos hoy en día la economía de los cuidados y la economía de los servicios sociales, ¿cierto? Pero muy pocos servicios ecosistémicos, como los hemos visto, entran en la dinámica de la economía del mercado, y por eso se ha confundido el valor de la biodiversidad con el precio de la biodiversidad. Entonces, aquí lo que podemos ver es que la biodiversidad tiene muchos valores sin necesidad del precio, ¿sí? No todos tienen un precio del mercado, ¿sí? Hay unos valores intrínsecos que están asociados al derecho propio de las especies a existir gracias a esa maravilla que implica la evolución biológica de haber pasado por millones de años en procesos evolutivos y que hoy coexisten con nosotros. Ahí hay un valor intrínseco de la biodiversidad, y tenemos otra serie de valores instrumentales de la biodiversidad, algunas de uso y otras de no uso. Algunas de uso directo y otras de uso indirecto, ¿cierto? Las de uso indirecto pues pueden ser extractivas o no extractivas, simplemente contemplativas. Pues, algunas cosas de la biodiversidad claramente las extraemos, como la agricultura, la pesca, la caza, la ganadería. Otras las contemplamos como lo que tiene que ver con la información asociada a la belleza estética, la posibilidad de hacer recreación, de investigación y de aprendizaje. Tenemos usos indirectos, esos que no logramos todavía comprender y que la naturaleza la hace y la humanidad no ha logrado
como cambiar o como poder atrapar esa tecnología. Y tenemos otros valores como los de opción, que son poderle dejar a los futuros, a las personas futuras, el beneficios ya conocidos, o valores de no uso asociados al legado y a la existencia. Entonces, vemos cómo esos valores están muy asociados también a los servicios ecosistémicos. Y no toda la biodiversidad solamente tiene valores por usos extractivos de ella. Entonces, los valores de uso están muy asociados con ese grado de la utilidad o de la aptitud que poseen las cosas para satisfacer una necesidad o proporcionar bienestar, y no toda la biodiversidad tiene el valor de cambio, que el valor de cambio es el que está incorporado en los mercados, ¿no? Que es esa posibilidad que tienen las cosas en virtud de la suma de dinero o algo equivalente que se da por poseerlas. Y aquí yo quisiera que se quedaran con ese mensaje. Solamente algunas de las contribuciones de la biodiversidad tienen valor de cambio, pero todas tienen valor de uso, ya sea directo, indirecto, de opción, de legado, de existencia, en fin. Entonces, el valor de la biodiversidad, ¿cierto? La tenemos siempre que entender desde esos valores ecológicos, los valores culturales y obviamente, y como no, pues también hay unos valores monetarios, y ahí es cuando podemos estar hablando de tener elementos múltiples para tomar las decisiones y de gestionar la biodiversidad, que a veces los biólogos solamente trabajamos el valor ecológico y nos cuesta mucho generar relaciones o dar información para tomadores de decisiones y poderlo relacionar con valores culturales y monetarios, y esto es un trabajo interdisciplinario en donde nos tenemos que cada vez acercar más. ¿Y por qué? Y yo aquí ya voy entrando como en la etapa final. Porque lamentablemente lo que ha pasado en el mundo es que hemos tenido políticas históricas muy desarticuladas. Perdón, no sé si alguien tiene el micrófono encendido. Por favor, apaguen el micrófono, el que lo tenga encendido, por favor. Gracias. Entonces, lo que les contaba es que ¿usted lo puede mutear por si acaso? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, lo que hemos visto en las últimas décadas, fundamentalmente, Profe, dígale que no se escucha para que no siga hablando. Sí. Ojo que no se escucha. Sandra. Gracias, yo ya lo dije, gracias. Sandra. Ay. Algo pasó aquí. Sandra, ¿estás por ahí? Algo pasó. No se escucha. Sandra, no se escucha. Sandra, porfa, reactiva el audio, el micrófono tuyo. Sandra. ya no sé por qué se había ido. Ahí sí, vale. ¿Hasta dónde me escucharon? Te escuchamos como una lámina o dos láminas antes. Ok, entonces permíteme yo. Qué pena que no tengo ni idea qué fue lo que hice. ¿Como por aquí o por acá? Es que, a ver, vale. No, eso lo vimos. Esto lo vimos. Lo de los valores también. Vale. Sí, también eso. Ahí. Aquí yo creo que quedamos. Ya. Muy bien. Entonces, aquí lo que yo les comentaba es que es muy importante poder tener en esta
en este enlace de poder entender la biodiversidad, no solamente desde sus valores ecológicos, sino también de los culturales y los económicos, poder tener diálogos para la sustentabilidad, diálogos interdisciplinarios para la sustentabilidad, para poder tener mejores argumentos para la toma de decisiones y la gestión. No solamente o desde lo ecológico o desde lo económico. Necesitamos integrar de manera más importante los tres tipos de valor de la biodiversidad. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente hemos tenido una historia de deterioro importante ecosistémico. ¿Qué ha pasado sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX y debido a la necesidad y a la urgencia de la reactivación económica? Se han generado muchas políticas sectoriales desarticuladas y poco adaptadas a los ecosistemas. Acá discúlpenme que no son solamente los humedales, es a todos los ecosistemas. Y eso ha generado que esas políticas que no han logrado entender ni el valor ni el funcionamiento de los ecosistemas generen deterioro de los mismos, ya sea porque han generado políticas de infraestructura vial o agropecuarias que han afectado este funcionamiento y por lo tanto esos ecosistemas han reducido su flujo de servicios ecosistémicos, generando una pérdida del bienestar humano y en muchos casos la exclusión y la migración de las personas de las zonas rurales hacia las ciudades, también por otras dinámicas económicas, pero perdimos esa posibilidad de que los ecosistemas generaran bienestar humano. ¿Y esto qué generó? ¿Qué produjo? Produjo un incremento en los conflictos asociados a la distribución de los beneficios de la biodiversidad, porque ya los terrenos rurales se vieron como zonas importantes económicas para privilegiar un tipo de servicios ecosistémicos para un tipo de actores en lugar de poder mantener un mosaico de ecosistemas generando diversidad. Y este incremento de conflictos ecológicos pues siguió impulsando la degradación de los ecosistemas y estamos en este bucle de retroalimentación negativa desde hace varias décadas, agotando los ecosistemas y, por ejemplo, para nuestro caso colombiano, esto es una de las raíces de nuestro conflicto armado, pero en el mundo es uno de los elementos claves asociados a la pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad que hoy en día tenemos que enfrentar además ante el cambio climático, ¿no? Y aquí yo quisiera que entráramos ya como a ver el futuro de qué tenemos que hacer, o sea, la realidad de la crisis climática, del calentamiento global, asociada por esa gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, podría estar no solamente afectando el funcionamiento de nuestros ecosistemas, sino que es que la pérdida de ecosistemas está acelerando también los efectos asociados al cambio climático. Yo quiero recordarles, por ejemplo, cómo el metano, los niveles de metano están cada vez aumentando, por ejemplo, en zonas donde los humedales se han deteriorado, y el metano, ustedes saben, que tiene mucho mayor poder calorífico que el CO2 y tiene efectos en cambio climático peores que el dióxido de carbono. Por ejemplo, y lo que estamos viendo en el océano, además que el cambio climático lo que ha hecho es que el océano se caliente, ¿cierto? Y ha absorbido más del 90% del exceso de calor del clima. Se ha duplicado la tasa de calentamiento desde el 93, las oleadas de calor se han duplicado en su frecuencia desde el año 82, aumentando su intensidad. Y el problema es que al absorber más dióxido de carbono, ese exceso de emisiones, el océano está experimentando la acidificación superficial con todos los efectos que eso puede tener, por ejemplo, en el plancton, que son esos organismos microscópicos que producen el oxígeno, buena parte del oxígeno del planeta, que muchos están compuestos por capas de carbonato de calcio que se están viendo muy afectadas por la acidificación. Pero además también dentro del océano hay una pérdida de oxígeno desde la superficie hasta los 1000 metros precisamente por el calentamiento. Entonces el calentamiento lo que nos está haciendo es tener acidificación, pérdida del oxígeno y el incremento también de ciclones y de lluvias y de eventos extremos y peligrosos, y obviamente, como no, el aumento del nivel del mar, que por ejemplo para zonas tan importantes en el país de ustedes, por ejemplo en Concepción, Viña, pero también nosotros acá en el Caribe, pues realmente es una realidad que preocupa y nuestras ciudades no están adaptadas. Y a esa crisis climática, pues hoy en día tenemos una crisis de biodiversidad que yo
los invito a que vean los reportes del IPBES, del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que lo que nos dice es que efectivamente estos impulsores indirectos de cambio que generan cambios directos en los territorios, en los ecosistemas tanto terrestres, de agua dulce como marinos, nos ha llevado, por ejemplo, a que el 47% de nuestros ecosistemas naturales se han deteriorado, ¿cierto? Que, por ejemplo, el 25% de las especies están amenazadas o en vía de extinción, que, por ejemplo, el 23% de la abundancia de comunidades terrestres haya disminuido y se esté perdiendo, que, por ejemplo, el 82% de la biomasa de mamíferos salvajes la estemos perdiendo. Entonces, hoy en día tenemos unas crisis múltiples, unas crisis asociadas a esa pérdida acelerada de biodiversidad y esa relación muy profunda con el cambio climático, que nos permite pensar que la biodiversidad y sus servicios son un tema fundamental para podernos repensar en este mundo tan incierto hoy en día. Porque recordemos entonces que la biodiversidad lo que hace es darnos, gracias a sus servicios, seguridad y estabilidad, salud, necesidades materiales básicas, buenas relaciones sociales y libertad de elección y acción. Y esto ante la destrucción y el cambio climático, que cada vez tenemos más desplazados ambientales, la pobreza sigue aumentando, la inequidad en el planeta sigue aumentando, muy asociado a esto. Entonces la invitación, y ya para ir cerrando, es, bueno, ¿cómo nos pensamos y cómo asumimos la responsabilidad del deterioro de los ecosistemas? Las Naciones Unidas el año pasado declaró la década del 2021 al 2030 como la década de restauración de ecosistemas, precisamente como una manera de acelerar y escalar de manera masiva la restauración de ecosistemas degradados y destruidos, con dos fines fundamentales. Uno, con el de combatir el cambio climático, o sea, soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar la crisis climática, pero también para garantizar y asegurar la seguridad alimentaria y el suministro de agua. Entonces, esta es una invitación muy importante. Hoy en día, ante la pandemia, yo creo que el tema de la restauración de ecosistemas sigue siendo fundamental, sobre todo ante uno de los grandes procesos que se está generando con la pandemia, que no solamente es la pérdida de vidas humanas, sino la pérdida de empleos y de economías tradicionales. Yo creo que, y lo hemos estado proponiendo en algunos sectores aquí en el país ante esta emergencia, que es necesario crear empleos de emergencia asociados y transferir esos empleos que se están perdiendo a mano de obra y conocimiento asociado a la restauración ecosistémica. En nuestro continente, en Latinoamérica, tenemos una iniciativa regional de restauración, es la iniciativa 20x20, en donde se aspira a tener 20 millones de hectáreas restauradas a partir del 2020 con recursos tanto de los gobiernos como del sector privado. Vemos que, por ejemplo, para Chile se proponen 0.5 millones de hectáreas. Nosotros para Colombia estamos proponiendo 1 millón de hectáreas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema importante y necesario para trabajar. Necesitamos reconocer que la biodiversidad no solamente es una fuente de creatividad y de innovación para nuevos empleos, sino que es que tenemos que hacer una restauración de todo eso que ya hemos perdido de biodiversidad para poder vivir en este planeta de una manera mucho más digna y poder de pronto con eso ayudar a este proceso de los ODS. Las Naciones Unidas también sacó este documento de restauración de ecosistemas y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los invito a que puedan revisarlo también. Y esto es claro, ¿no? La restauración de ecosistemas fundamentalmente nos ayuda a disminuir la pobreza, a disminuir el hambre, a tener una mayor salud, mayor calidad de educación y agua disponible. Así que tenemos la posibilidad de generar este círculo virtuoso o seguir en este proceso de deterioro y de aumento de pobreza en nuestros países. Entonces, con esto, simplemente ya para despedirme, la invitación es que en los sistemas socioecológicos, y como les comentaba, uno de sus atributos claves es la resiliencia. Y la resiliencia nos ayuda a poder manejar el cambio y buena parte tiene que ver con ese
esa creación y el mantenimiento de la capacidad adaptativa como clave para la resiliencia y la sostenibilidad. La capacidad adaptativa en nuestros territorios se basa fundamentalmente en la biodiversidad y en esa capacidad de que tenemos la sociedad de convivir y de coexistir con la biodiversidad. ¿Qué debemos en estos momentos tan críticos tan críticos no solamente por la pandemia, sino de deterioro ambiental global? Necesitamos aprender a vivir con el cambio y a gestionar la incertidumbre. Necesitamos promover la diversidad, no solamente la biológica, sino también la diversidad de sistemas de conocimiento, de organizaciones sociales, para reorganizarnos, renovarnos, colaborar, trabajar de manera colectiva. Combinar diferentes tipos de conocimiento y procesos de aprendizaje. Yo creo que hay unos de estos indicadores en donde del panel intergubernamental de cambio climático, perdón, de servicios ecosistémicos, que nos dice que los bosques y los ecosistemas mejor conservados están en manos de las comunidades indígenas. Yo creo que es un momento fundamental de revalorizar los conocimientos de nuestras comunidades locales y de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas de una manera que es mucho más equitativa, pero también con todo el reconocimiento de lo que ellos hacen por los territorios. Sé que también que hay procesos de deterioro cultural importantes en algunos pueblos indígenas, pero muchos de ellos todavía conservan un acervo construido por cientos de años, que es importante tenerlos hoy en día a la mano para poder reconfigurar nuestros ecosistemas. Y necesitamos crear oportunidades para autoorganizar el sistema hacia la sustentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos trabajar conjuntos, necesitamos trabajar de manera diversa, necesitamos tener unos principios claros que nos permitan reconocer nuevamente y revalorizar esa importancia de la biodiversidad. Y bueno, ya con esto entonces quiero despedirme y muchas gracias por su atención. Voy a retomar por acá. Bueno, mil gracias, Sandra, por tan fantástica y motivadora charla. Yo creo que quedamos todos medio impresionados con algunos datos que nos diste y motivados para tratar de construir la sustentabilidad entre todos. Vamos a ofrecer la palabra a un par de preguntas. Yo sugiero que pidan por el chat, pidan la palabra y les vamos asignando la palabra a los que nos pidan, los que tengan algunas consultas. Mientras tanto, yo tengo una consulta. Cuando hablabas tú de sistemas complejos adaptativos, sí, es de ¿quién se adapta? ¿El medio o la humanidad? ¿O es recíproco? Es recíproco, o sea, nosotros, el concepto de sistemas complejos adaptativos es un concepto que viene muy desde la física y digamos que es una manera de entender, por ejemplo, desde las células hasta las sociedades. Es simplemente una manera de ver cómo hay esas dinámicas que no son lineales y que se modelan de una manera diferente. Así que nos adaptamos, tanto las moléculas y las células como los humanos, a los cambios y nos ajustamos en nuestras relaciones. Entonces, en un sistema socioecológico, aunque de pronto nosotros nos adaptemos al sistema, digamos que nos adaptemos a algunos cambios, siempre hay unos ajustes adicionales. Son esos cambios que se dan a múltiples escalas, Oscar. Entonces, no es solamente de si los humanos nos adaptamos al sistema ecológico o el ecológico se adapta a nuestras formas, por ejemplo, económicas, sino que esto es un tema de escalas también. Y ya vemos, los sistemas naturales tienen una capacidad de autoorganizarse fundamentales con nosotros incluidos adentro. Oye, gracias, Sandra. Pregunta un profe aquí, Carl Bomer. ¿Usted cree que los humanos se adaptan o transforman su medio para sobrevivir? Hacemos las dos cosas y de nuevo, esto es un tema de escalas. Los humanos recuerden que tenemos muy poco tiempo comparado con muchas otras especies y con el proceso del planeta. Así que nosotros nos hemos adaptado a las condiciones y hemos tenido procesos culturales adaptativos a diferentes tipos de climas y de ecosistemas durante cientos de miles de años en la humanidad. La humanidad moderna, la actual, la civilizada, la globalizada, claro, tiene unos mecanismos tecnológicos que logra adaptar al medio, pero fíjense, hoy en día
y vuelvo y repito, ¿no? Como muchos de los procesos ecológicos a escalas mucho más grandes como los climáticos nos restringen y nos ponen freno, porque son procesos termodinámicos, pero como también procesos de escala casi molecular o vírica, como la pandemia, restringe de manera fundamental nuestra sociedad. O sea, la expansión de un virus logró guardarnos a todo y más o menos estamos al borde de una quiebra global económica por un proceso, una escala mucho más pequeña. Entonces, esto es un tema de tiempos y escalas y nos vamos adaptando y vamos también generando cambios. No te escucho, Oscar. Ya, ahí sí, sorry. No sé, ¿alguna otra pregunta de algún estudiante que tenga alguna duda? ¿O quedó tan clara la exposición que nadie tiene dudas? O quedó Ya, muy enredado todo. aquí pide Catalina Ignacia Chávez. Catalina, consulta por el micrófono para que te escuche la profesora. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí, Sí. Catalina, te escucho. Hola, mira, mi consulta va más por la pesca y la contaminación del mar. Hablabas mucho de que en este momento es como la mayor potencia que hay respecto al consumismo en Colombia, por ejemplo, que se consume mucho el pez y es como su mayor fuente de dinero de las costas, al igual que Chile. ¿Y qué pasa con la contaminación dentro de esto? O sea, ¿es un tema importante que hay que abordar ahora o hay prioridades antes de eso? Sin duda, la contaminación es uno de los procesos que más está afectando la posibilidad de que la producción de pesquerías continentales y costeras se dé mejor manera. Nosotros en Colombia no tenemos tanta pesquería, las cifras que les daba eran las cifras mundiales. Nosotros en Colombia la contaminación nos ha golpeado muchísimo en algunos de los ecosistemas más importantes que eran proveedores de pesca. Oscar nos pudo conocer, por ejemplo, una de nuestras lagunas costeras más importantes del delta del río Magdalena, que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, y es el delta del río que atraviesa casi todo el país y lleva la mayor carga de metabolismo social de Colombia. La pesca se ha visto profundamente afectada por la contaminación, por la sedimentación, por todos estos procesos, ha disminuido de manera importante. Y claramente la contaminación es un problema grave porque la contaminación actúa de nuevo a esa escala molecular, a esa escala genética, a la escala del funcionamiento de cada individuo que puede tener un uso y un valor adicional en la biodiversidad. Nuestros países lamentablemente no lo han logrado, digamos, controlar completamente. Yo creo que y reconozco que ha habido iniciativas mundiales muy importantes y si comparamos, por ejemplo, la contaminación y el manejo que le daban los buques a sus residuos hace 2 décadas o 3 décadas comparado con la de hoy, sí tenemos que reconocer que hay avances, tal vez no tan rápidos como quisiéramos, tal vez no tan completamente como quisiéramos, tal vez no con el control y la vigilancia debida. De nuevo, dejamos muchas cosas en el papel y el problema es que algunos de nuestros países tienen muchas dificultades en hacer control y seguimiento efectivo a todas estas normativas que se han diseñado. Vamos avanzando muy lento, y ahí el tema es que también nuestros estados se quedaron muy debilitados en el control y seguimiento ambiental. Gracias, Sandra. No sé si hay alguna Muchas otra gracias. pregunta. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Porque sabemos que tiene que hacer clase, Sandra, ahora. Tengo Así una que, reunión de mi facultad ah, sí. sí, así que ya, última pregunta, si es que aparece, si no, Claro que sí. ya. Dale. Yo es más que nada una reflexión porque Está consultando Loreto Aceitón, que es una profesora del taller de sustentabilidad. Lore. sí, es más que nada una reflexión porque la verdad es que los científicos nos han entregado bastantes datos e información de la situación de la biodiversidad, cambio climático, etcétera. Yo creo que tenemos claridad de lo que está pasando en nuestro planeta, pero la sensación es que a pesar de tener toda esa cantidad de datos e información, no se toman todavía todas las acciones que debieran
tomarse para empezar a avanzar en no seguir destruyendo y contaminando. Tal vez digo yo desde la educación, ¿qué más hacer? Y ahí a lo mejor una forma de reflexionar juntas, ya que estamos dentro de educación, ¿qué más hacer para avanzar también? A nivel de ser humano, a lo mejor a nivel... Sí. Eso, Sandra. Sin duda, Loreto. Mira, digamos que los científicos nos quedamos ya, nos tocamos nuestro techo de cristal en nuestra posibilidad de impacto a los tomadores de decisiones. Aquí hemos tenido una serie también como de reflexiones y lo que nos hemos dado cuenta es que aquí el cambio tiene que ser un cambio emocional. Los humanos respondemos a emociones. La ciencia no es emocional y por eso necesitamos un puente más emotivo y en donde, por ejemplo, pueden hacer un papel muy importante las artes, la educación, otro tipo de procesos cognitivos que logren emocionarnos y tocarnos esas fibras que como sociedad todavía no creemos. Nos ha costado mucho ser conscientes de la necesidad del cambio. Yo creo que hay una parte de la negación asociada al miedo y hay otra parte de la negación asociada al estado de confort y a la necesidad de seguir viviendo en este mundo de bienestar y de buena vida y de calidad de vida que está esquilmando nuestros recursos naturales de manera muy inequitativa. Entonces, yo sí creo que aquí los científicos ya, la ciencia ha dado todo lo suyo, pero sí tenemos un vacío muy importante cognitivo. Y por ejemplo, aquí hemos intentado hacer de todo. Yo creo que los artistas, los escritores, los cantantes, los comunicadores, yo creo que aquí necesitamos un proceso masivo para que la gente sea consciente de no solamente del valor de la biodiversidad, sino del papel individual. Y hay otra cosa que, sabes, yo creo que al menos nos ha pasado aquí en Colombia, y es que nosotros llevamos ya hace 2 décadas que somos más habitantes urbanos que rurales. Perdimos la conexión cotidiana con la ruralidad, con la biodiversidad. Nos hemos perdido la posibilidad de admirarla y de sorprendernos y de maravillarnos con la biodiversidad. Yo creo que nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan y deberían tener el derecho de volver a poder tener acceso a la biodiversidad de una manera, como un derecho humano, para poder volver a tener a agregar ese valor en sus percepciones, para tener esa identidad de la biodiversidad dentro de lo que lo mueve por la vida. Entonces, porque lamentablemente la están viendo en la biodiversidad, si acaso en los documentales cuando los ven. Entonces yo sí creo que ahí hay un tema muy importante, la ciencia no lo logra resolver y es un tema muy asociado a esos procesos sociales y cognitivos y de emoción de lo que nos mueve como humanos. Ya, pues Sandra, mil gracias. Okay, muchísimas. Con mucho gusto, Loreto. Mil gracias, Sandra. Entonces, aquí hay algunas felicitaciones en el chat por tu exposición. Te agradezco de verdad, sinceramente. Siempre es muy grato escucharte. Y esta vez no ha sido la excepción. Así que pues no, te agradezco de verdad. Muchas gracias. Un saludo para todos. Espero haber sido útil, por favor. Si están interesados, yo igual le mando a Oscar la presentación, pero revisen los documentos de los que les mencioné. Y Oscar, una cuña. Este año, con el rector de la Universidad de los Andes, hicimos una serie de conferencias que se llamaba Nuestro Futuro. Me gustaría mucho que si pudieras compartirles a ellos el link, yo te lo paso. Ahí son 8 charlas muy diferentes, todas muy para un público en general, muy con esa motivación de poder entender por qué no logramos movernos más rápido y como con unas reflexiones muy interesantes que ojalá las puedas compartir, Oscar, con todas las personas que están ahí en el taller. Ya, yo las comparto, pierde cuidado. Ya, un Sandra, abrazo muy grande. Muy bien. Gracias, Sandra. Hasta luego. Buena tarde para todos. Chao. Chao, chao. Bueno.